tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos. El día de ayer, 19 de septiembre, se cumplieron 26 años de uno de los terremotos, de los movimientos telúricos que mayor significado han tenido, mayores daños han tenido en nuestro país. Hace 26 años, recordamos, íbamos saliendo rumbo a la preparatoria y en ese momento la vida cambió en lo personal y para millones de mexicanos. ¿Qué son los terremotos? ¿Por qué el aumento aparente de la intensidad, de la frecuencia y la intensidad de los sismos? Vamos a ver el siguiente reportaje y regresamos porque tenemos a una experta, a la doctora Silvia Ramos de la UNICACH, para que nos explique acerca de estas manifestaciones naturales. Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan, reza el adagio milenario. Y es que al menor crujir de la rama, en la oscuridad de la selva, el temor invade al ser humano y se da cuenta de lo indefenso que es y lo frágil de su existencia. El nuevo siglo ha estado marcado por los desastres naturales y especialmente por la intensificación de los movimientos telúricos, con la angustia velada de la incertidumbre por los desastres acontecidos, anunciados aseguran algunos, apocalípticos afirman los otros. Lo cierto es que innegablemente las leyes naturales, las leyes universales que rigen la perfecta sincronización de las cosas, el movimiento del universo, se hacen valer, la causa y el efecto entre ellas. ¿Pero qué es un terremoto? Un terremoto, también llamado seísmo o sismo o temblor de tierra, es una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. Los más importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía potencial elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al plano de una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras causas, por ejemplo, en torno a procesos volcánicos, por hundimiento de cavidades kársticas o por movimientos de ladera. Este 2011 ha sido marcado por la frecuencia e intensidad de los movimientos telúricos. Aquí, una breve numeralia de los movimientos sísmicos de mayor relevancia. El 11 de marzo de este año, Japón sufre el terremoto más violento de toda su historia, dejando al menos 40,000 muertes. De acuerdo a los estudios de la NASA, este movimiento telúrico desvió el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. La violencia del terremoto acortó la duración de los días en 1,8 microsegundos, según los estudios realizados por el Laboratorio de Retropropulsión Jet de la NASA. Una situación similar se ha presentado en las regiones de Indonesia y Sumatra, con decenas de movimientos sísmicos con magnitud mayor a 7 grados. También durante este 2011, según los reportes oficiales, han habido más de 2.150 sismos de diferentes intensidades en nuestro país. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Hay que mencionar que el pasado jueves 15 de septiembre de este año, Cuba, Japón, Nueva Zelanda y las Islas Fiji registraron sismos de más de 6 grados y apenas este domingo, la India se estremeció con un terremoto con intensidad de 6.9 grados, dejando hasta el momento 22 decesos fatales. Pero también no podemos dejar de recordar que el 12 de enero del 2010, uno de los países más pobres, Haití, sucumbió ante el terremoto de al menos 7 grados en la escala Richter que provocó el derrumbe de edificios públicos tales como el Palacio Nacional, la sede de la ONU, la Catedral y parte del Parlamento haitiano. Un mes después de ese evento, el 27 de febrero del 2010, Chile es sacudido por un terremoto que alcanza una magnitud de 8.8 grados en la escala de Richter, dejando miles de muertos y heridos. A la fecha, uno de los sismos más poderosos registrados en el mundo. Hoy, la incertidumbre se vive en el planeta entero. Continúan los desastres naturales, tales como los desplazamientos de tierra en Italia,
y en las islas Vanuatu los terremotos grado 7 que han estremecido la zona del Pacífico del Sur. La discusión hoy se debe a las causas de los innumerables desastres naturales que hemos vivido. Algunos afirman que son ciclos naturales que siempre se han suscitado. Lo cierto es que pocas veces en la historia del ser humano hemos tenido terremotos de tanta intensidad y de forma tan recurrente. Por lo mismo también están los que culpan a la falta de conciencia del ser humano y su crecimiento desmedido, el que ha provocado graves daños a la naturaleza, así como la alta emisión de gases de efecto invernadero. Otras teorías sostienen que se debe al ciclo solar, que vive su clímax, y temen que una tormenta solar de proporciones desmedidas provoque más terremotos al afectarse la magnetosfera de nuestro planeta. Solo son causas y son efectos. Lo cierto es que al final de cuentas, la naturaleza y solo la naturaleza tendrá la última palabra. La naturaleza es la que tiene la última palabra, y para hablarnos precisamente acerca de los sismos tenemos a una experta, la doctora Silvia Ramos de la UNICACH, vulcanóloga. El título completo no me lo aprendí. Silvia, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué son los sismos, Silvia? ¿Por qué la intensidad y la frecuencia en estos últimos 2 años? Mira, la actividad sísmica es algo que siempre preocupa mucho a los seres humanos en general. Es uno de los eventos de la Tierra con los cuales no hay una forma de poderlos predecir dónde, cuándo y de qué intensidad pueden ocurrir. Lo único que sí sabemos es que vivimos en un planeta muy activo. Este excelente video que vimos ahorita refleja toda esta serie de condiciones con las cuales el hombre tiene que vivir de manera permanente. Pero déjame decirte que justamente la construcción de todo el planeta está hecho a base de todos esos fenómenos sísmicos, volcánicos, más algunos otros también que tienen que ver, como lo que decías, deslizamientos y toda una serie de fenómenos. Entonces los sismos, el ser humano obviamente pues no puede elegir en un sitio donde vivir, en un sitio menor o de poca magnitud sísmica, de manera que tenemos que lidiar con este fenómeno sísmico que lamentablemente, pues decíamos, no hay forma de poderlos advertir con qué intensidad o dónde pueden ocurrir. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en nuestro país y particularmente en nuestra región, en Chiapas, somos proclives a sentir este tipo de fenómenos. Decías ahí que en este año han habido más de 2,000 sismos en el país. Así es. Este es un número, digamos, normal que tiene el país de registro de la actividad sísmica. Hoy hay mucho más instrumentación y equipamiento para registrar todos estos fenómenos. Y en Chiapas, igualmente, Chiapas al día de hoy llevamos un registro de 1,072 sismos, de los cuales no todos tienen epicentro en la entidad, casi tienen epicentro de estos un 80%, y el resto suceden en Guatemala y en la parte de lo que es el istmo de Tehuantepec. Pero como sea, pues no es algo, digamos, grato tener que pensar en que este es un fenómeno, un peligro latente en nuestra entidad, en nuestras regiones, y de los cuales, pues obviamente, cada vez que hay un fenómeno sísmico, no solamente en el estado, sino también un evento similar en cualquier parte del país o del mundo, pues nos recuerda esta frágil capa terrestre de la cual estamos pues sujetos a estos fenómenos sísmicos. Entonces, la parte de esta liberación súbita de energía que conocemos como sismos, pues se produce justamente en esta confluencia de las placas tectónicas, los fallamientos también superficiales que hay en toda la superficie terrestre. Y hablando del estado de Chiapas ya de manera particular, tenemos que entender que la conformación geológica de nuestra entidad, que está sujeto no solamente a 2 placas tectónicas como la mayoría de los territorios, sino que aquí tenemos la subducción de la placa tectónica de Cocos, que ves la dimensión de todas esas capas penetrando por debajo de una, digamos, una ligera superficie terrestre, que es la capa terrestre. Y por supuesto, pues la interacción también de las fallas tectónicas que vienen de la parte de Porochic, Motagua, de la placa del Caribe, y que se internan sobre la zona Sierra Madre de Chiapas, atrás del Soconusco.
y eso incrementa también la cantidad de actividad sísmica y la actividad tectónica en la región, particularmente la zona más susceptible, que es Costa, Sierra y Soconusco. Entonces, de manera que no es algo, digamos, que tendríamos que acostumbrarnos a convivir con este tipo de fenómeno, pero no convivir de una manera como lo hacemos los seres humanos, que cuando ocurre un fenómeno, generalmente nos preguntamos por qué está sucediendo y hay explicaciones de cómo se mueven estas placas tectónicas, de por qué sucede, por qué vivimos en una tierra aquí, bueno, pues, tan activa, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, Chiapas careció de instrumentación sísmica hace muchos años. A partir del año 2000 se empieza a instrumentar el Estado con el registro de sismos, entonces en la medida en que también ha aumentado la instrumentación, también se está generando un mejor conocimiento de dónde y de qué intensidad está temblando en el estado de Chiapas. Sobre las causas, Silvia, las causas, hay argumentos, hay postulados de hombres de ciencia, entre ellos el doctor Michio Kaku, que es el creador de la teoría de las cuerdas, es un físico teórico reconocido a nivel mundial. Él habla acerca del desplazamiento del eje terrestre a raíz de los últimos sismos de magnitud mayor a 7, recordemos el de Honshu, Japón, recordemos el de Sumatra, recordemos el de Chile, y habla de un desfase de hasta 33 pulgadas. Habla acerca de los picos solares que tienen que ver también con la posible afectación de la magnetosfera terrestre. Todo esto, ¿qué nos puedes decir, Silvia? Mira, a la fecha, todas estas algunas hipótesis, algunos estudios muy serios que hay en el mundo, en la parte de la sismología, hablan de estos fenómenos que han afectado efectivamente pues el mover todas las placas tectónicas en un momento de un sismo tan fuerte como el que ha habido en Chile, el de Japón principalmente, el de Indonesia, que también han sido de los 3 más fuertes que ha habido en el presente siglo. De alguna manera, si pensamos en que toda esta unión de las placas tectónicas es una especie de rompecabezas que hay en toda la parte terrestre, y que la parte superficial donde vive el ser humano, donde vivimos los seres humanos, es una especie de, pues ahora sí, como corteza delgada sobre toda esta superficie de placas oceánicas y también las superficiales, pues sí podemos entender que sí es posible que hayan, digamos, estos pequeños desfasamientos estén originando pues un reacomodo muy pequeño en todas esas uniones que no son uniones fijas entre las placas tectónicas. Esta es una parte de la lógica que está ocurriendo en los estudios sísmicos en el mundo, pero hay otros estudios también que no van con esas teorías. De hecho, la actividad sísmica es una constante. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo se han levantado los continentes, cómo se han levantado las montañas, cómo se ha fracturado el terreno, cómo han ocurrido todos esos fallamientos, pues sabemos que esto ha existido siempre y que son efectivamente algunos ciclos donde la actividad sísmica puede ligeramente incrementarse o no. Y lo que se está ahorita viendo mucho en varias partes del mundo, pues es el incremento de toda esta serie de monitoreo sísmico, principalmente a través de instrumentación, para estar dando un seguimiento de toda esta actividad en el mundo, pero no es algo que se pueda afirmar tampoco que estos sismos tan fuertes que han desviado, por ejemplo, el eje de la Tierra, que también las manchas solares, ya decía el video, también todos estos flujos magnéticos que hay también tienen una consecuencia en todos estos movimientos. Habría que seguir estudiándolo todavía. La parte del estudio y la investigación en sismología es algo que está generando muchísima demanda de los científicos en todo el mundo, y esto pues naturalmente se hace con la aplicación de la instrumentación sísmica para estar midiendo y estar haciendo toda una serie de estudios. Muy bien. Silvia Ramos, muchísimas gracias, es de veras una delicia poder platicar contigo, hace tantos años que no coincidíamos. Muchísimas gracias, te agradezco esta información. Los sismos no se pueden predecir, eso es una realidad, no se pueden predecir. Es una lamentable realidad. Se han hecho intentos, pero todavía no, la ciencia no ha llegado. No ha llegado a eso. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia, te agradezco. Así las cosas, yo los espero el próximo jueves, 21 a 30 horas, Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Vamos a un corte, es breve, y regresamos.